Mira, donde hace un calor impresionante por allá. Y estamos compartiendo una serie de sermones en la Epístola de Santiago y quiero simplemente ponerlos un poco en contexto. Y bueno, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe esta carta a ciertos hermanos que habían sido dispersados, probablemente judíos, y ellos estaban atravesando por ciertas situaciones espirituales difíciles que estaban trayendo ciertas pruebas. Santiago, de manera pastoral, se dirige a ellos a hablar de estas pruebas que ellos estaban atravesando. Algo bien especial que tiene esta epístola de Santiago es que nos recuerda eso que decíamos en la oración, que nuestra fe debe evidenciarse por nuestras obras, de que la fe que nosotros tenemos debe actuar, debe verse en cada uno de nosotros. Y nos recuerda de manera especial que el Evangelio nos transforma, hermanos. Nosotros venimos a la iglesia, nos acercamos a la Escritura, buscamos de nuestro Dios, es para ser transformados. Ese es un propósito especial del Evangelio en nosotros. Ahora, Santiago ya ha hablado de varias cosas. Habló de que nosotros debemos tener gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque el propósito de la prueba es moldearnos. Y habla también de la necesidad de pedirle a Dios sabiduría. También habló de cómo nuestra gloria es Cristo y él aconsejaba a ricos y pobres a tener una perspectiva correcta. Y luego, antes de que nuestro texto empiece, él les dice: dichoso aquel que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida. Ahora, esto nos recuerda la realidad de que tú y yo sabemos, todos los días nuestra vida cotidiana nos echa en cara de que vamos a atravesar por pruebas, por situaciones complicadas. Y algo que nos pasa en tiempos de prueba es que el gozo se oscurece. Nosotros perdemos una visión correcta de quién es Dios y eso nos hace pensar y aún decir algunas veces cosas incorrectas acerca de Dios. ¿Será que estoy en juicio de Dios? ¿Será que Dios sí está en control de esto que me está pasando? La prueba, según Santiago, es para nuestro bien. La estrategia divina que moldea en nosotros aquello que nos falta para parecernos a Cristo. Y el versículo 12 nos recordó que no será sino hasta que lleguemos a la meta, a estar con nuestro Señor, que la prueba se habrá terminado. Sin embargo, estos hermanos que recibían esta epístola empezaron a decir cosas equivocadas acerca de Dios. Y cuando Santiago nota eso, esa tendencia a culpar a Dios de todas las pruebas y tentaciones, entonces él se dirige. Hermanos, si hablar del prójimo es de por sí grave, peor es pensar y hablar mal de Dios. Y recuerden cuán culpables se hicieron los israelitas de esto. Que si no había comida, Dios les envió el maná, que nos aburrió el maná, danos carne. Allá en Egipto había variedad y siempre se quejaban de algo. Cometieron ese error una y otra vez. Santiago se entera que los hermanos estaban hablando mal de Dios, diciendo: es que Dios me puso esta tentación. Es que Dios me colocó en esta tentación. Hermanos, cuando algo bueno le pasa a alguien, o cuando hacemos algo bueno, el hombre se roba la gloria. Cree que eso salió de él. Y se encarga de hacer que los demás sepan: oye, ¿tú viste cómo me quedó esto de bien? ¿Tú viste? Y eso fue: mira, tal persona hizo esto porque yo le di el consejo. Y tratamos siempre de mostrar que fuimos nosotros la razón de lo bueno que pasó. Pero cuando algo malo nos pasa, o pasa a nuestro alrededor, ¿cuál es la reacción natural? Buscar a quién echarle la culpa. Culpamos a las circunstancias o culpamos a lo que sea que nos rodea. Hermanos, y desde el relato de Génesis se ve esto. Adán había comido del fruto. Ustedes conocen Génesis 3, del 11 en adelante. Vamos a leer eso para recordar un poco. Recién comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios le pregunta a Adán: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? En Génesis 3:11 le preguntó Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Y qué fue lo que Adán dijo inmediatamente? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Dice: la mujer que tú me diste, básicamente, mira, yo comí eso por tu culpa. Y dijo el Señor a la mujer tampoco se iba a quedar con eso, hermano. Dijo: no, ya me tiraron esta pelita a mí y yo se la voy a tirar a alguien más. Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella, ¿qué dijo? La serpiente me engañó.
sea, básicamente yo no tuve la culpa, dijo Adán, y luego Eva dijo, yo no tuve la culpa. Pero hermano, si la culpa hubiese sido de la serpiente, no estuviéramos en un mundo caído, ¿cierto? No estuviéramos recibiendo las consecuencias de la caída de nuestros primeros padres, refiriéndome a Adán y Eva. Pero la realidad es que ellos eran completa y absolutamente responsables. Hermano, ¿qué es lo que el tentador hace? El tentador solo provee la ocasión. El tentador provee las circunstancias, pero ellos fueron los que cometieron la acción de pecar. Y de la misma manera, aunque el tentador nos provee la ocasión, el tentador nos provee las circunstancias, a la final, ¿quién peca? Nosotros. Nunca el diablo. Bueno, el diablo peca por naturaleza. Desde que el pecado entró al mundo, algo que le sucedió a la naturaleza humana es esa indisposición de aceptar la culpabilidad por sus acciones. Algo que desde niños estamos practicando. La culpa siempre es de alguien más, o de la circunstancia, o de otra persona, y es la manera más fácil de lidiar con nuestros pecados. Pero es que, pastor, me tocó decir esa mentira, porque tú no sabes. Si yo no decía eso, pero es que yo me sentía muy solo y muy desesperado y muy presionado, y por eso yo cometí ese pecado. Y eso así es como queremos calmar nuestra conciencia. Pero ¿por qué Adán hizo lo que hizo? ¿Por qué comió del fruto? Eva lo obligó, sacó un arma y le dijo: Adán, si no comes del fruto. No, él agarró gustosamente y le dio una mordida. Y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y Santiago en este texto nos provee la explicación de por qué Adán hizo lo que hizo. Y no solo de por qué Adán hizo lo que hizo, sino de por qué tú y yo hacemos lo que hacemos. Vamos a ver entonces de cerca nuestro texto, y el primer punto, algo muy sencillo que vemos allí, es la prohibición que se hace con respecto a cuando estamos en el momento de la tentación. Inmediatamente en el versículo 13 dice: ninguno, cuando esté siendo tentado, diga que es tentado de parte de Dios. Está poniendo un alto al que se le ocurra decir que Dios es el que nos incita al pecado. No diga nadie que es tentado de parte de Dios. Santiago ha venido hablando de las pruebas en general. Y es curioso porque en el griego tanto la palabra para prueba como para tentación es la misma. Pero él ahora pasa a hablar de la tentación de una manera más específica. Él habla de ser tentado por el mal. Cuando Santiago habló de la prueba, él estaba hablando de circunstancias usadas por Dios para forjar nuestro carácter. Pero él ya no está hablando de prueba como para fortalecer el carácter. Él está hablando de prueba o tentación como una incitación a lo malo, una incitación al pecado. Santiago no confunde los términos cuando los utiliza y no quiere que sus lectores lo hagan. La palabra es la misma, pero una cosa es lo que se define como prueba y otra como tentación. La prueba, dice Santiago, viene de la mano de Dios. ¿Ustedes sabían eso, hermano? La prueba viene de la mano de Dios, y eso es un consuelo, en el sentido de que Él es quien nos sustenta y que podemos confiar en Él. Pero la tentación no. La incitación al mal no viene de parte de Dios. Él no nos incita al mal. Por eso nadie debe decir cuando es tentado que es tentado de parte de Dios. Adán fracasó en su intento de echarle la culpa a Dios, y nosotros jamás debemos pensar que es Dios quien nos está tentando. Santiago dice esto porque algunos de sus lectores estaban echándole la culpa a Dios, y a nuestras mentes viene ese pensamiento cuando queremos justificar el hecho de que hayamos caído o cedido al pecado. Hermano, lo mejor que tú y yo podemos hacer es admitir nuestra culpa. Tenemos esa tendencia a calmar nuestras conciencias buscando culpables, ya lo hemos dicho. Nos defendemos y nos consentimos y nos mimamos demasiado. Una de las cosas en las que los creyentes en general tienen siempre mayor dificultad es que los pecados de los demás se ven terribles, pero los propios, no, esos no tanto, misericordia. ¿Tú sabes qué dijo David cuando el profeta Natán le dijo: rey, le contó toda esa historia, ¿no? Y luego vino este hombre y agarró aquella oveja. ¿Qué se debe hacer con aquel? ¿Y qué dijo David? Ese tal merece la muerte enseguida. Pero luego escuchó: ese eres tú. Uy, ahí la cosa cambió. Ya él no pensaba así: no, Señor, ten misericordia de mí. Si hay un pecado con el que debemos lidiar, es con el nuestro.
Pero parece que es más fácil, ¿no? Y lo más natural es ver tanto los pecados de la sociedad, los pecados de nuestros hermanos, los pecados de las personas alrededor, pero no los nuestros. Para los nuestros siempre hay una disculpa, siempre hay una excusa, siempre hay una justificación. Pero en el momento que aceptemos nuestra culpa, vamos a crecer aún más. Porque el Evangelio precisamente nos trae la libertad de saber que en Cristo somos perdonados y que podemos admitir nuestra culpa y ser limpiados por el Señor. Nuestro texto dice entonces que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no, ahí da la razón, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Dice el texto claramente, eso no necesita mucha explicación, ¿no? Dios no puede ser tentado por el mal. Hermano, tú y yo somos tan débiles, y tú y yo sabemos lo que es la tentación. Pero en Dios eso no existe. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sabes lo que tú y yo admitimos cuando reconocemos que somos tentados? ¿Hay alguien aquí que sea tentado? ¿No? ¿Nadie? ¿Solamente yo? Ah, ok. Gracias. Hermano, ¿sabes lo que admitimos cuando sabemos que somos tentados? Que a veces el pecado se nos ve bien, nos atrae, se ve simpático, sabe bien, luce bonito. Lo que admitimos al decir, mira, yo soy tentado, estoy pasando por tentación. Cuando reconocemos eso, lo que estamos diciendo es que hay veces que eso nos atrae y que lo queremos disfrutar. Cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal, lo que dice es que en el corazón de Dios el pecado no encuentra nunca un eco, una respuesta. Que el proceso que nos ocurre a nosotros cuando pecamos, a Dios no le sucede. El testimonio de la Escritura es que Dios abomina el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Su naturaleza es de santidad. Dios es luz, dice 1 de Juan, y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es pureza completa. Y el apóstol Santiago está demostrando aquí su punto. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Y como Él no puede ser tentado por el mal, por lo tanto, Él no va a tentar a nadie. Si Él es un enemigo del pecado y un aborrecedor del pecado, Él no nos va a tentar. Y si nuestro entendimiento de quién es Dios es correcto, jamás se nos va a ocurrir la idea de que Dios nos está incitando al mal. Es una imposibilidad en Dios incitarnos al mal. Cuando esto nos dice que Dios no puede pecar, que Dios no puede ser tentado por el mal, ustedes saben que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, ¿cierto? ¿Sabían eso? ¿Cómo cuál? No puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede negarse a sí mismo. Pero hermanos, el hecho de que Dios no pueda pecar jamás es una señal de debilidad. Todo lo contrario. Él tiene el poder para que eso no le afecte, no encuentre. ¿Tú lo has intentado alguna vez? Aquellos que fueron de pronto bien religiosos, ¿no? Que querían salvarse por sus obras, se daban cuenta de cuán cortos se quedaban muy ahí otra vez. Pobre Lutero, eso era lo que lo estaba volviendo loco. Penitencia tras penitencia, una cosa y la otra, y él no podía satisfacer su conciencia y encontrarse libre. ¿Por qué? Entonces, así entendemos que en Dios no es una señal de debilidad el que no tenga que ver con el pecado, sino de su poder completo, aún sobre el pecado. Algunas veces entonces, cuando algunos leen este texto, se confunden cuando preguntan, bueno, ¿y por qué dice que Dios no puede ser tentado por el mal, pero se nos habla de que Cristo fue tentado? ¿Cierto? Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. No voy a dar así una explicación de toda la unión hipostática y todo eso, pero sí les voy a decir que Cristo fue tentado en su humanidad. ¿Con qué propósito fue tentado Cristo? Hermanos, Él era el representante de su pueblo. Y lo que no pudo el primer Adán no pudo tener victoria, el segundo Adán como hombre tuvo victoria. Amén. Y hay algo interesante, hermanos, y es que el primero no pudo tener victoria estando en el paraíso, y el segundo tuvo victoria estando en el desierto. Así que ahí vemos que no fueron las circunstancias. No son las circunstancias por las que tenemos victoria o no, sino al usar las armas de Dios. ¿Y qué fue lo que el Hijo de Dios hizo una y otra vez? Escrito está. Cristo fue tentado en su humanidad, porque no hay nada en el ser de Dios que se sienta atraído al pecado. Nada. El Hijo de Dios fue tentado, pero no sucumbió a la tentación. Menos dice la Escritura, Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Si Dios no tiene nada que ver con el pecado, hermano, Él no va a tentarte. Dios no quiere que tú y yo pequemos. Dios quiere que tú y yo crezcamos en santidad, en ser semejantes a Él, en su aborrecimiento del pecado.
Hermanos, ¿y por qué? Mira, hoy en día, en muchas partes, ya la palabra pecado casi no suena mucho. Pero nosotros debemos entender que nuestro principal problema no es el económico, no es el emocional, todas esas cosas son importantes, ¿no? Pero Dios vino a salvarnos del pecado, de su dominio sobre nosotros. Así que vemos en nuestro primer punto, la prohibición de la tentación, ¿cuál es? Que no digamos que es culpa de Dios el que nosotros hayamos pecado. Ahora, ¿cómo opera la tentación? Eso es lo segundo que vamos a ver. Vamos a ver la explicación de la tentación que el texto hace. ¿Cómo opera? Dice el versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Cada uno es tentado con la participación de su propia pasión o deseo. En la Reina Valera aparece una palabra rara, ¿no? Para nosotros, que es concupiscencia. ¿Eso con quién? ¿Cómo así? Concupiscencia simplemente tiene que ver con eso, malos deseos, un deseo intenso. El tema aquí, y es curioso que el apóstol Santiago cuando habla de la tentación, él no habla del diablo en ningún momento. Él está hablando del proceso de la tentación, pero refiriéndose a nosotros, a nuestro corazón. Él no quiere que pensemos que la culpa es de otro, mostrarnos que la responsabilidad es nuestra. Aunque el diablo es el tentador, la responsabilidad es nuestra. El protagonista en este texto son nuestros deseos, que tú y yo somos vulnerables dentro de nosotros. En el área de nuestros deseos es el área de nuestra vulnerabilidad. ¿Tú quieres tener victoria sobre la tentación, hermano? Tú debes empezar a ver los deseos de tu corazón. De las cosas que tú quieres y anhelas, que no son solamente objetos. Muchas veces es también gloria, renombre, aprobación de los demás, sexo, dinero, poder. Todo eso puede ser objeto de nuestros deseos. Y este texto no está hablando de un pecado en particular. Él está hablando de que en general, todo pecado, hermano, todo pecado brota de un asunto en nuestros deseos. El pecado como tal no es a veces lo que hacemos, porque dice la Escritura que nosotros hacemos es lo que hay en nuestro corazón. Tiene que ver con nuestros deseos. Aún el orgullo brota de allí. Cuando queremos que todos los demás sepan que yo soy el que estoy a cargo, que yo soy el que sé, que yo soy el que sabe cómo es que se hacen las cosas. Los deseos es el área de ataque del pecado para llevarnos a caer. El tema principal entonces es lo que ocurre dentro de nosotros en el proceso de la tentación, y no es algo fácil. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuándo empieza un deseo a ser pecaminoso? Estar en tentación no es lo mismo que pecar. Pero al mismo tiempo, cuando estamos participando de ciertas tentaciones, hay como un sucio que se nos pega. Y un momento en que un deseo, aún sin haber sido consumado, es pecaminoso. Y en la Biblia lo dice. El punto central de nuestro texto es que Dios es inocente y nosotros somos responsables. Si tú no has caído, hermano o hermana que me escuchas, y estás en medio de una tentación, hermano o hermana, no te rindas, no cedas, no te revuelques en el lodo. No es lo mismo haber tenido un deseo pecaminoso que haber cometido el acto mismo. Ambos son pecados, pero no es lo mismo. Si no has llegado al acto, detente allí. Apenas veas la salida, salte de ahí. La intensidad de nuestros deseos son tal que ponemos eso como ídolo por sobre Dios, aún por cosas lícitas. ¿Cuántas personas no se ven enredadas idolatrando cosas que en realidad no son malas? No es malo ver, no sé, un partido de fútbol, pero hay personas que viven y respiran por lo que haga su equipo de fútbol favorito. El entretenimiento se vuelve un problema. Cualquier cosa, hasta nuestros hijos, para los que tienen hijos, nuestro cónyuge. Cuidado cuando nuestros deseos se tornan intensos. Y tú sabes cuáles son los ídolos que te tientan a ti. No todas las tentaciones nuestras son iguales. Tú sabes qué es lo que el diablo usa. Y eso varía de persona en persona. Nosotros tenemos que aprender a controlar la intensidad de nuestros deseos para que tengamos juicio para pensar. El diablo puede tener algo que ver, las circunstancias pueden tener algo que ver, pero nada ni nadie coloca nada dentro de nosotros. Sino que lo que sucede es que sale lo que hay dentro de nosotros. ¿Te das cuenta que con todo ese asunto de la sanidad interior y todo eso le dicen a la gente, mira, lo que pasa es que tú estás así porque cuando pequeño te pasó esto y aquello? Las situaciones difíciles que nosotros pasamos y los traumas o lo que sea, no producen algo en nosotros, sino que sacan lo que ya hay ahí.
¿Están entendiendo eso, hermano? Muchas veces las circunstancias lo que hacen es revelar lo que hay en nosotros. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio 8 les dice: yo los llevé al desierto para saber lo que había en sus corazones. Y los alimenté con maná para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el momento difícil, no es que algo se añada a nosotros, sino que sale lo que hay en nosotros. De repente a veces llega la tentación para que digamos algo que no debemos decir. Y tenemos el deseo intenso de que yo le voy a decir. Tenemos así esas ganas de decirlo y luego, ay, lo dije. Pero fue así porque tuviste un deseo intenso y no pudiste controlar la lengua. Hermano, si hay algo que debemos aprender como creyentes, es que los deseos no deben dar órdenes a nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad debe ordenar nuestros deseos. Primera de Pedro 2:11 habla de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo les voy a repetir eso porque no sé si fue muy claro. Nuestra voluntad sometida al Espíritu Santo de Dios es la que debe ordenar nuestros deseos y no lo contrario. Nosotros no podemos andar por ahí haciendo todo lo que nuestra carne nos diga que hagamos. Nuestros deseos, dice el texto, son atraídos y seducidos. Son como los peces del mar, ¿no? Que se desvían al ver la carnada. Nosotros de repente podíamos estar tranquilos, pero algo llama nuestra atención, nos atrae. En un momento no estábamos metidos en eso y de repente nos vemos envueltos. ¿Qué pasó? Fuimos atraídos. Fuimos atraídos. Y tiene que ver así como cuando los peces, ¿no? Los pescadores aprenden a usar diferentes tipos de carnada para diferentes tipos de peces. Ellos ven, les parece atractivo, lo buscan y muerden. ¿Y qué les pasa? Quedan atrapados, su boca se desgarra y quedan allí. Muerden junto con la carnada del anzuelo y quedan atrapados. Años a veces pasamos sin haber caído en la trampa, pero de repente llega la tentación y nos atrapa. Hermanos, no importa cuánto tiempo creamos que hemos resistido y nos sintamos muy seguros. Sabe el diablo, tiene que saber que el diablo y el mundo tienen carnadas de todo tipo. Y uno nunca sabe cuándo vendrá la carnada que atraerá nuestro corazón, cuándo será ofrecida y nosotros vayamos y mordamos con todo el poder de nuestra mandíbula aquello que quiere conducirnos a la muerte. Tenemos que tener cuidado porque lo que hay al final es mortal. Dice la Escritura que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Terribles son las consecuencias. Si el asunto fuera mera atracción, pero no es solamente sentir un deseo, sino que nuestra pasión es afectada cuando lo vemos y hay seducción. Es así como Eva, ¿no? Ella de repente fue seducida por la serpiente y ya el fruto que ignoraban y decían, ese árbol no lo podemos tocar, dice el texto que de repente ella lo vio como atractivo, codiciable. El tentador nos va a seducir. Es como el lenguaje de la mujer adúltera en Proverbios, que dice que con sus palabras atrae al hombre insensato. El pecado es seductor, el pecado nos engaña. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos tentados a no ver el pecado como Dios lo ve. Es que no es nada. ¿Y eso que tiene de malo? Hay atracción y hay seducción, se nos nubla la vista, se nos nublan los sentidos. Y por eso la mente que estaba alerta, revisando que no hubieran inconvenientes, deja atrás el cuidado y la precaución. Y empieza a ver como si el pecado le ofreciera algo bueno. Piensa alguna hermanita desprevenida, no, pastor, ese hombre es bueno, ¿no? No es cristiano, pero él es bueno. Hermana, ¿y eso qué significa? ¿Cómo así que él es bueno? Y de repente nuestro juicio se nubla. Cuando estábamos cimentados, y ustedes saben, muchas veces personas cimentadas en la verdad hacen cosas que uno nunca se imaginaría que hicieran. ¿Por qué? Porque el pecado seduce. Y es ahí donde dice la persona, es que fue Dios quien me puso en esa circunstancia. Y Santiago dice, no, hermanos, no, eso viene de nosotros, es tu corazón, tú eres responsable, por eso ten cuidado con tus deseos y con la intensidad de tus deseos. Dice el versículo 15, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Él utiliza aquí el lenguaje de la concepción.
Lo que nos está diciendo Santiago es que llega el momento donde el pecado deja de ser un embarazo y llega el fruto de esa relación ilícita. Si no detenemos los deseos mundanos y desordenados, eso va a crecer. Y así como los bebés no nacen de la noche a la mañana, así el pecado tiene un proceso que surge desde las pasiones de nuestro corazón. Y ciertamente hay pecados que son más rápidos y otros más lentos, pero todo tiene que ver con las pasiones y los deseos de nuestro corazón. Lo que Santiago está demostrando es que Dios no tiene nada que ver con la seducción al mal. Dios no tiene nada que ver con eso. Por eso describe el proceso, para que entendamos que eso que nuestros deseos dan a luz no viene de Dios, sino de nuestros malos deseos. Y eso da a luz, dice el apóstol, la muerte. Claro, la gente teme a la muerte. Y él usa acá la palabra muerte para llamar nuestra atención. A veces nosotros, con el énfasis desbordado que tenemos en la gracia, nos gloriamos en la gracia de Dios, podemos perder porque a veces nos pasa eso. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. A mí ciertamente me ha pasado. Dios me va a perdonar, de todos modos. Ahí está el problema. Pero el pecado siempre su resultado y su consecuencia va a ser problemática. Muerte espiritual, muerte eterna, dependiendo de la condición. Si eres un creyente, es una muerte del deterioro del vigor espiritual. A final de cuentas, lo que vas a ir produciendo es muerte. Lo que el pecado produce siempre es algo negativo, siempre y todas las veces. Y eso no aparece en la oferta inicial. El pecado viene con la muerte, es parte del negocio, ¿no? De esa transacción. Para muchos el problema resultante es esclavitud al pecado. Quedan presos, dice Dios les abandona, como dice Romanos 1. Se crean hábitos que nos destruyen. Y estos se aferran a algo que no quieren dejar. El pecado, hermanos, a fin de cuentas, produce muerte. Pero a veces cuando damos ese énfasis en las consecuencias del pecado, nosotros perdemos de vista que estamos pecando contra Dios. Y perdemos de vista que el pecar contra Dios tiene que ver con menospreciar a aquel que nos ha amado como nadie en el universo nos ha amado. Aquel que ha sido todo bondad para con su pueblo. El pecado produce muerte. Ahora, todos ustedes que están aquí, si saben algo de publicidad, ustedes sabrán que las empresas no invierten millones y millones en publicidad, no porque no funciona. Tú no estás viendo televisión, ves una propaganda y de repente, ay, yo quiero comprarme eso. Nunca habías pensado en eso, nunca te había llamado la atención. Y el comercial es tan bueno que digo, ¿por qué no tengo eso? Yo quiero eso. Eso funciona. Y ponen al que no estaba en el asunto y lo atraen. De repente, no, yo quiero comprarme tal cosa. ¿Desde cuándo? La publicidad funciona. Y si las compañías y las empresas saben eso, ¿tú crees que el diablo no sabe eso? El departamento de publicidad del diablo es el mejor que hay. Lo que él pinta el pecado es una belleza, una hermosura. Mira lo que te ofrece. Pero debes saber que con eso viene algo. Oye el consejo de Dios. El pecado, después que ha concebido, da a luz la muerte. No hay nada bueno que se coseche después. Hay lágrimas, hay dolor, hay lamento, mirar atrás con una conciencia culpable. No hay grito más desesperado de aquel que ha dañado su vida, su reputación, que quisiera regresar el tiempo. ¿Por qué hice eso? El pecado siempre da a luz la muerte, hermano. El pecado no te dice que eres libre para escoger, pero lo que no te dice es que no eres libre para escoger las consecuencias. Y estas vienen solas. Por eso, hermanos y hermanas, si tú estás en una fuerte tentación en este momento, no avances. Corta el proceso ahí mismo. Suplica la ayuda del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que fortaleció al Hijo de Dios en el desierto. Podemos decir con la ayuda del Espíritu Santo, escrito está. Si has caído ya en el pecado, asume tu responsabilidad. Confiesa tu pecado al Señor y cuídate de echarle la culpa a Dios. Confiesa tu pecado y abandona. Y entiende, hermano, que no son las circunstancias, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo, no es tu esposo, son tus hijos. Es tu corazón el que necesita ser tratado por el Señor. Y lo tercero que el texto nos dice es que no solamente de Dios no procede lo malo, de Dios no procede la tentación, sino que de Dios solo procede lo bueno. Dice el versículo 16, mis queridos hermanos, no se engañen.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como la sombra. Le dice, no se equivoque, no se engañe. No es de Dios que viene eso, porque de Dios solo viene lo bueno. Ciertamente Dios trae pruebas que son duras y desagradables, pero Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Detrás de las circunstancias malas hay un Dios bueno. ¿Tuviste que José pudo entender eso? Hermanos, a mí me sorprende el relato de José, porque nosotros somos tan resentidos, allá en la costa decimos ardidos, ¿no? Somos tan ardidos que... Pero José, cuando se descubre ante sus hermanos, les dice, fue Dios quien me puso aquí, no ustedes. Ustedes me vendieron, sí, de rabia y todo eso, pero fue Dios, para preservar a ese linaje, a esa simiente que traería el Mesías. Tenemos que confiar en la bondad de Dios. Para seguir en comunión con Él, tenemos que seguir reconociendo su bondad. Sin excepción, hermanos, sin excepción, todo lo bueno viene de Dios. La fuente es celestial, no el mundo, no en esta tierra y no en nuestros vanos deseos. Ni siquiera las desgracias personales deben hacernos dudar. Llegan lamentablemente las tragedias y ellas llevan a muchos a pensar mal de Dios. Una pérdida tal vez. Pero debemos siempre ir a la palabra de Dios y, como estábamos cantando, creer en sus promesas. Hermano, aún el hecho de que tú hagas algo bueno, eso viene de Dios. Si ves algo malo en mí, es mi culpa. Si hay algo bueno en mí, eso viene de Dios. De la misma manera, si alguien ve algo bueno en ti, eso no procede de ti, procede de Dios. Y esto nos ayuda a mantenernos humildes. Y Santiago habla mucho de eso en su carta. Humillaos, pues, de la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo. Santiago apoya este punto recordándonos que Dios no cambia. El texto habla del Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. El creador de todas las estrellas y todos los planetas, Él mismo no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Todos nosotros hacemos sombra, ¿no? Dios no tiene sombra porque Dios es todo luz. Dios es perfecto, hermano. Todo en Él es bueno. ¿Qué puede descender de Dios que no sea bueno? Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, si hay un progreso espiritual en tu vida, viene de Dios. La razón por la que estemos aquí escuchando su palabra, eso viene de Dios. La razón de que no hayas desmayado, aunque tantas veces hayas estado tentado a hacerlo, eso viene de Dios. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Todo lo bueno proviene de Dios. Hermano, no le atribuyas a Dios el pecado, pero en todo lo bueno que veas, mira allí la bondad de Dios. Dale gracias a Dios si te ha dado la oportunidad de crecer en su palabra, si te ha dado padres piadosos, si te ha colocado en una iglesia bíblica. Hermanos, ustedes no sé si saben, pero hay muchas ciudades aquí en Colombia y grandes donde no hay una sola iglesia que predique la sana doctrina. Dios siempre es bueno, aun cuando todo alrededor se esté cayendo y desmoronando. Dios siempre es bueno, hermano. ¿Ustedes creen eso? Amén. Dios es bueno. Y dice el versículo 18, véanlo conmigo, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Acá lo que nos recuerda Santiago es algo sencillo. Dios nos dio la salvación. La pregunta es si Él hizo eso por nosotros. Si nos pasó de muerte a vida por su buena voluntad, ¿acaso usará el pecado del cual nos libró para destruirnos otra vez? No. Dios no está detrás del pecado, Él está detrás de todo lo bueno. Él es bueno y glorioso. Nosotros que dudamos de la bondad de Dios con tanta facilidad. A las personas que están aquí que no conocen de Dios, que no son creyentes, si tú estás aquí y eres amante del pecado, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y si continúas amando el pecado, solo podrás ser amante del pecado por un tiempo, porque un día tendrás que pagar la cuenta. Dios es enemigo del pecado, y si amas el pecado hasta el fin, te constituyes un enemigo de Dios. Y Dios tendrá la victoria. Abraza entonces hoy la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y confía solamente en Él. Aquel que soportó la tentación
sufrió la ira de Dios en nuestro lugar para nuestra salvación. Dios no puede ser sorprendido, ni tentado, ni vencido por el mal. Leí una frase que quiero que la recuerden mucho. Quien culpa a Dios, se disculpa a sí mismo. Siempre el pecado en nuestras vidas es nuestra responsabilidad. Pero Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer. Hermano, quiero decirte algo. Tú puedes vencer, tú debes vencer, podemos vencer. Hay personas que pasan la vida cristiana así todo apabullado todo el tiempo. Hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano. Ay, hermano, la lucha. Ciertamente, es una lucha, hay momentos difíciles. Pero el gozo del Señor ha de ser nuestra fortaleza. Y saber que Él nos capacita, hermanos, para vencer. No hay pecado más grande que el poder de nuestro Dios. Así que, si tú te sientes así como, bueno, pastor, yo he cedido a mis deseos tantas veces. Nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia, que nos provee de su perdón. Oremos a nuestro buen Dios que nos ayude a ver el pecado como realmente es. Que podamos aplicar en este día su palabra. Acompáñenme por favor a orar.